Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 14. En esta primera parte del capítulo 11 tenemos, número 1, la medición del templo de Dios. Número 2, la aparición de dos testigos especiales cuyas características se describen a continuación. Número 3, el asesinato de los dos testigos a manos del anticristo. Y número 4, su resurrección y traslación al cielo. El capítulo comienza con la orden que se le da a Juan de medir el santuario, el altar y los que adoran en él. Me fue dada una caña como una vara de medir y se me dijo: anda y mide el templo de Dios y el altar y cuenta los que adoran en él, pero no incluyas el atrio exterior, no lo midas, porque ha sido dado a los paganos. Ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. No se trata, pues, de una visión, sino de un oráculo que recibe el vidente de Patmos. El griego Naón significa, como ya lo dijimos, el santuario propiamente dicho, es decir, el lugar santo y el santísimo. Se añade al altar que estaba fuera, pero junto al santuario, los que adoran pueden significar dos cosas. Número 1, el lugar que ocupan los que allí rinden culto. Y número 2, dependiendo del verbo mide, pero en el sentido de cuenta, como se ha traducido. Se le prohíbe a Juan medir el atrio exterior y la ciudad, porque todo eso ha sido entregado a los gentiles, quienes profanarán la ciudad santa, Jerusalén, durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. Para entender esta medición, es preciso compararla con la de Zacarías, capítulo 2, versículos 2 y 9, en la que parece estrechar a sus habitantes, pero un ángel le dice que Jerusalén crecerá sin medida. También con Ezequiel capítulo 40 y 42, donde se nota claramente la separación que se hace entre lo sagrado y lo profano. Finalmente, en Isaías capítulo 34, versículo 11, Edom es medido con cuerdas de destrucción. Por lo tanto, la medición puede ser símbolo de preservación o de destrucción. Aquí, lo medido será preservado, mientras que el resto será profanado por los paganos o gentiles, por un espacio de tiempo, símbolo de maldición. 42 meses, igual a 1260 días, contando todos los meses como de 30 días, y a 3 años y medio. Además de que 3 y medio es el número que parte por medio del número 7, número de plenitud y perfección, atribuido preferentemente a Dios. Está el hecho histórico de que el pueblo de Israel pasó días angustiosos de aprieto y persecución bajo Antíoco IV Epifanes, y eso precisamente desde junio del año 168 hasta diciembre del 165 a.C., esto es, durante 3 años y medio. De ahí que 3 y medio y sus equivalentes numéricos sean símbolo de lo que no madura, de lo que no llega al fin pretendido. A la luz del profeta Ezequiel, este templo al que se alude aquí será evidentemente edificado durante los días de la tribulación, donde el culto judío de adoración se llevará a cabo durante la primera parte de ese periodo.
y en el cual, a la mitad del periodo de 7 años, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se exaltará a sí mismo para ser adorado, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Para que no haya confusión en cuanto al designio de este templo, no edificado para cristianos, sino para judíos, que desean renovar sus antiguos sacrificios, bueno sería escuchar lo siguiente. El templo es aquí evidentemente el que existirá durante la gran tribulación, construido originalmente para el culto de los judíos y la renovación de sus antiguos sacrificios. Es profanado durante la gran tribulación y se convierte en residencia de un ídolo del gobernador del mundo, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 4, Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y versículo 15, y Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 12 y versículo 11. Por esta razón, es muy significativo que el que Juan se le ordene medir no solo el templo y el altar, sino también a los adoradores. Está diciendo, en efecto, que Dios es el juez del culto y del hombre, y del carácter del hombre, y que todos tienen que rendirle cuentas. También implica, por cuanto la caña tiene 10 pies de altura, que el hombre no llega, ni con mucho, al nivel que Dios exige. Incluso una persona muy alta quedaría por debajo del nivel de los 10 pies de la caña de medir. Por consiguiente, Dios no solo está reclamando con esta medición que es dueño del templo y del altar, sino que está también demostrando las deficiencias de los adoradores que no llegan a la medida del nivel que Él exige. Permítaseme añadir como curiosa información de la que no puedo salir personalmente garante que, según dicen, después de la guerra de los 7 días, en 1967, cuando los judíos reconquistaron la parte de Jerusalén que ocupaban los árabes y los territorios que les faltaban para poder trazar las fronteras diseñadas en Ezequiel para el final de los tiempos y que todavía hoy están sin delimitar con precisión, alguien preguntó al general Moshe Dayan cuándo será reconstruido el templo, que será la tercera profecía por cumplir, una vez que ya tienen vosotros restaurado el Estado de Israel y recobradas las antiguas fronteras. A lo que respondió él, no lo sé, pero Dios puede producir un pequeño terremoto. Aludía, sin duda, a una intervención sobrenatural que destruyese la actual mezquita y propiciase el momento de tal reconstrucción. Al presente, en 1988, los judíos no están pensando en reconstruir en Jerusalén el templo, sino una gran sinagoga. Pero ahora, en el 2013, hemos encontrado indicios históricos, arqueológicos, muy serios, en el cual se están trazando los primeros planos hacia la reconstrucción del tercer templo. Inclusive, los judíos están investigando en la línea genética de los levitas quienes podrían participar y ser los nuevos sumos sacerdotes. Los planes en cuanto a la construcción del tercer templo y la reedificación del mismo, junto con sus sacrificios, son cosas que los judíos tienen bien claramente en mente para poder establecer en estos últimos tiempos. En los versículos 3 y 6 son introducidos en escena dos testigos muy especiales. Y yo daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días.
vestidos de saco. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están en la presencia del Señor de la tierra. Si alguno trata de hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así es como tiene que morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos hombres tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que ellos están profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Los dos olivos, con clara referencia al libro de Zacarías capítulo 4 versículo 3 y capítulo 11 versículo 14, indican que estos testigos estarán llenos del Espíritu Santo, mientras que los dos candelabros dan a entender que estarán brillando notoriamente por su testimonio, acompañado de los poderes milagrosos que se mencionan a continuación, con el que podrán contrapesar con mucha ventaja las brujerías y falsos milagros que el anticristo realizará en aquel tiempo. La identificación de tales testigos no puede afirmarse de forma dogmática. A pesar de la mención de los olivos y de los candelabros, Zorobabel y el sumo sacerdote en Josué y en Zacarías quedan aquí descartados, pues no pueden aplicarse a ellos los poderes milagrosos que se citan aquí. Basta una somera lectura del versículo 6 para darse cuenta de que aquí hay una clara referencia a Elías y a Moisés. Sin intentar, como hemos dicho, ser dogmáticos en este punto, creo que, en efecto, estos testigos serán Moisés y Elías, como lo vamos a demostrar. Número 1. Contra los que opinan que en lugar de Moisés debe pensarse en Enoc, sostengo que Enoc debe ser descartado, pues como dice de él, Enoc vivió antes del diluvio, era incircunciso y en general no era hebreo. Él era más bien un profeta para el pueblo en general y, por ende, no podría tener autoridad entre los hebreos. Sin embargo, estos dos testigos estarán actuando especialmente en Palestina. Número 2. Tanto las tradiciones rabínicas como el contexto general de la Biblia nos confirman que efectivamente se trata de Moisés y Elías. En cuanto a Elías, basta con leer en Malaquías capítulo 4, versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Por otra parte, el versículo 6 nos facilita referencias como en Éxodo capítulo 7 versículo 20, Levítico capítulo 16 versículo 35, Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1, Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 9, Santiago capítulo 5 versículo 17, todas las cuales nos dan la misma identificación de Moisés y Elías. Número 3. En el Targum del rabino Yohanan ben Zakkai se dice de Moisés lo siguiente: si yo envío, habla Yahweh, al profeta Elías, ambos debéis ir juntos. El hecho de que Moisés y Elías, como representantes de la ley y de los profetas, apareciesen en el monte de la transfiguración como testigos y testimonios fehacientes de la futura obra y de la manifestación presente del Mesías, nos avala su identidad en la porción presente. Número 4. Se objeta por parte de algunos exegetas que es sumamente improbable que estos santos, Enoc, Elías y Moisés, después de siglos de felicidad en el cielo, sean enviados a la tierra para dar testimonio a judíos y gentiles. Personalmente opino que Elías no se halla en el cielo, puesto que esto equivaldría a asignarle un cuerpo ya glorificado,
con lo que sería imposible que lo asesinasen en la tierra. Más bien, habrá de encontrarse en un lugar situado fuera de este mundo tridimensional, guardado por Dios de una manera que ignoramos. En cuanto a Enoch, no hay ninguna dificultad, en fin de cuentas, en que nadie y que se halle ya glorificado en el cielo, puesto que es muy improbable que se refiera a él el pasaje que comentamos. Número 5. Otro caso muy diferente es el de Moisés y Elías. Con respecto a Elías, no hay inconveniente en que haya de morir durante la gran tribulación, puesto que es la ley común de los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Compárese Hebreos 9:27. Y de él se dice expresamente en Malaquías 4:5 que vendrá de nuevo antes de la segunda venida del Mesías, así como vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías, no en la persona de Elías, para preparar el camino del Mesías en su primera venida. Mayor es la dificultad que presenta el caso de Moisés, el cual de cierto murió según la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 7. El hecho mismo de que el diablo reclamase el cuerpo de Moisés, veas el comentario de Judas 9, nos da a entender que él mismo no sabía dónde se hallaba sepultado, e incluso que tampoco el arcángel Miguel lo sabía. De aquí podría sospecharse que Moisés, muerto en todo su rigor, en castigo de su pecado, fue resucitado como tantos otros, como una resurrección provisional para morir durante la gran tribulación. Tanto el muerto Moisés como el trasladado Elías se encontrarán así vivos ahora en un lugar que solo Dios conoce. Para esto sería bueno escuchar el siguiente comentario. Hay una condición más que habla, en este caso, en favor de Moisés, y son los sucesos en torno a su cuerpo. En general, la muerte de Moisés ha sido escondida y secreta. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6, lo que despierta muchos interrogantes. En primer lugar, ¿por qué Dios mismo sepultó a Moisés? ¿Dónde y cómo? ¿Por qué Dios ocultó el sepulcro de Moisés de tal manera que nunca nadie supo en qué lugar fue sepultado? ¿Cómo sucedió que en el monte de la transfiguración el muerto Moisés y el arrebatado vivo al cielo Elías estaban en cuerpo iguales? Sin duda, el Señor previó desde la eternidad que Moisés y Elías estuviesen en los asuntos de su Cristo, en los tiempos más difíciles de la historia del reinado del Mesías. Probablemente para esta meta es que el Señor guardó el cuerpo de Moisés de la destrucción. Es probable, además, que la muerte de Moisés haya sido tan agradable que ni podía ser considerada como muerte. Y luego él pudo resucitar en un cuerpo igual al de Elías. Y así, juntos ellos se están preparando para el gran testimonio y una lucha pesada con el mismo Satanás en la persona del anticristo. No obstante, son muchos los autores, incluso premilenialistas, que sostienen que la identificación de tales testigos no puede afirmarse de forma dogmática. Grandes expertos en la profecía, como John Walvoord, Dwayne Pentoques y el mismo Schaeffer, hacen la misma salvedad, resaltando que, aunque se trata sin duda de personas individuales, bien podría ser hombres de espíritu parecido al de muchos otros premilenialistas como Swift, Davidson, Neville y etcétera. Hacemos hincapié en que no es la identidad de estos testigos, sino el carácter y la historia de su testimonio, lo que el Espíritu de Dios declara aquí. Los antidispensacionalistas se hallan en mayor confusión todavía. Como dice Bruce,
son figuras que simbolizan la iglesia en sus funciones regias y sacerdotales. Hendrikens afirma la iglesia como poderosa organización misionera. Del mismo parecer son Grau, Morris, Legend, Jones y otros tantos más autores prestigiados. No obstante, digo en Pentoques, el gran escatólogo del presente siglo, expone muchas otras opiniones que sería prolijo exponer y recomendar. Personalmente, aunque sin dogmatizar, me adhiero al dicho de arriba por Wormont, por Walborg, por Heilman, por Smith y por el propio Pentecost. Es extremadamente incomparable que estos santos, Moisés y Elías, después de siglos de gloria en el cielo, hayan de ser despachados a la tierra para dar testimonios a judíos y gentiles. Así, tenemos una gama de opiniones, pero sobre todo los argumentos mencionados apuntan directamente a Moisés y Elías. En los versículos 7 y 10 tenemos la muerte violenta de estos dos testigos con gran regocijo por parte de sus enemigos. Ahora bien, cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les atacará, les vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, allí donde nuestro Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio, gentes de todo el pueblo, tribu, lengua y nación contemplarán sus cadáveres y no permitirán que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se regocijarán por su muerte y celebrarán enviándose mutuamente regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los que viven en la tierra. Vemos que las condiciones de la humanidad serán entonces tales que los dos testigos necesitarán usar de todos sus poderes para que queden sin excusa quienes escuchen su testimonio. El contexto no muestra que los oyentes se arrepientan de veras, un arrepentimiento genuino, aunque lleguen a persuadirse de que estos hombres poseen un poder sobrenatural. El griego polemos parece incluso indicar que han atraído hacia sí ciertas multitudes. La guerra será dirigida por el anticristo y quien recibe de Satanás su poder, pero solo cuando hayan acabado su testimonio podrá destruirlos, con lo que se muestra una vez más que incluso en esto el que se sienta en el trono lo controla todo, quizás como antaño hizo Elías. La bestia hará descender fuego del cielo por permisión divina, capítulo 13, versículo 13, para acabar con ellos. Sus cadáveres yacerán por 3 días y medio en la avenida de la gran ciudad. ¿Qué ciudad es esta? La propia palabra de Dios nos los dice, y es un gran desatino alegorizar en este punto que se trata de la ciudad donde también el Señor de ellos fue crucificado. Ese también no significa que el Señor haya sido significado en otros lugares, sino que Jerusalén fue también el lugar de la crucifixión de Cristo, además de ser merecedora de los epítetos de Sodoma y Egipto en sentido espiritual, como lo aclara el mismo texto sagrado. Es curioso que en el resto del libro la gran ciudad sea Babilonia espiritual, es decir, Roma, con lo cual se nos muestra que en aquel tiempo en que Jerusalén será hollada por los gentiles y el mismo anticristo, pondrá en su templo su imagen abominable. La ciudad santa de los hebreos será un centro de corrupción moral como Sodoma, de orgullo protervo y dominación tiránica como Egipto, y de fornicación idolátrica con todos los dioses y reyes en toda la tierra como Roma, es decir, como la Iglesia Católica Romana. En los versículos 9 y 10
nos dan a entender que los cadáveres de los dos testigos yacerán en la gran aventura de Jerusalén. Serán vistos por todo el mundo. Así, no pueden imaginarse que cientos más años más tarde, no solo el telégrafo, sino también la televisión y hoy el internet, y más adelante no sabemos qué otro medio de comunicación tan avanzado surja, estará tan extendido por todo el mundo, con lo cual será sumamente fácil contemplar desde todas las partes los cadáveres de los dos testigos, que el triunfante anticristo, por el momento, tendrá sumo interés en que sean exhibidos continuamente por la televisión, por el internet o por vía satelital, con todos los adelantos que para entonces se habrán llevado a cabo en todos los medios de comunicación. En los versículos 11 y 14 se nos relata la resurrección y subida a los cielos de estos testigos, con el espanto siguiente por parte de sus enemigos. Pero después de 3 días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron en pie, y un terror enorme se apoderó de los que los contemplaban. Entonces oyeron una voz potente procedente del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En aquella misma hora se produjo un terremoto tremendo y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. 7,000 personas perecieron en el terremoto, y los sobrevivientes fueron presa del terror y la angustia, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. El tercer ay va a llegar enseguida. De un modo similar, como aconteció en el valle de los huesos secos de Ezequiel 37, un espíritu de vida procedente de Dios volverá a entrar en los cadáveres después de los 3 días y medio. Bueno será recordar que, según la mentalidad semítica, el alma queda junto al cadáver los 3 primeros días de la defunción, para abonarle definitivamente al cuarto día, lo que confiere mayor relieve a la resurrección, tal como pasó con Lázaro. Podemos imaginarnos el espanto de los enemigos de Dios, del griego phobos, megas, al ver que aquellos a quienes consideraban definitivamente derrotados y destruidos se levantan sobre sus pies. El gozo de los impíos por la muerte de los dos testigos ha durado poco. Después de su resurrección, Juan nos dice en el versículo 12 que los testigos oyeron una potente voz, la de Jesucristo, que daba la orden de que subieran gloriosos e impasibles para siempre a los cielos. Subieron al cielo en una nube. Esto es símbolo de gloria y majestad, pues la nube vela, a la vez revela la presencia gloriosa de Dios. Puede verse en particular el sentido de la nube en el capítulo 17 de Mateo, versículo 5 y paralelos, especialmente en Lucas 9, versículo 31, donde se dice que Moisés y Elías aparecieron no vestidos, versículo 29, sino rodeados de gloria, esto es, iluminados por el reverbero de gloria que emanaba del resplandor de Jesús. Por otra parte, en Segunda de Reyes, capítulo 2:11, nos dice que Elías subió al cielo en un torbellino. En su comentario a este lugar se dice que significa que al pasar por la región del aire fue desvestido de su mortalidad y corrupción y hecho apto para el mundo invisible. Según las leyes de la relatividad, lo que está al margen de nuestro ámbito espacio-temporal no sufre los avatares de nuestro mundo. Es por tanto posible que Elías y Moisés sean reservados mortalmente, pero no afectados por el paso del tiempo, algo así como invernados.
y sus enemigos los vieron. De la misma manera que todos podrán ver mediante la televisión u otro medio sus cadáveres, así también podrán ver su resurrección y su vida a los cielos. Ocurrirá algo parecido a lo que sucedió en la muerte y resurrección del Señor. En la muerte de Cristo, Satanás con todos sus huestes celebrarían con júbilo la aparente derrota del Mesías crucificado. Pero su resurrección gloriosa hizo desembocar en una tremenda y definitiva derrota del efímero júbilo de los demonios. En el escaso día y medio que transcurrió entre la muerte de Jesús y su salida triunfante del sepulcro. Tras de la muerte y resurrección de los dos testigos, Dios da un notorio refrendo a la inocencia de estos y confunde la maldad de sus perseguidores mediante la producción de un terremoto que diezma la ciudad. Es verosímil que se trate de un número simbólico, pues no es probable que Jerusalén cuente entonces con solo 70,000 habitantes, ya que el censo del año 1983 contaba con 472,900 habitantes. Ello se corrobora por el dato simbólico de los 7,000 seres humanos que perecen en el terremoto, lo cual contrasta con los 7,000 imitadores de Elías que no doblaron la rodilla ante Baal. Recuérdese que el número 7 es de perfección o totalidad y que multiplicado por 1,000 nos da la cifra de 7,000. El texto sagrado añade que los sobrevivientes del terremoto fueron presa del terror, del griego egenonto, se llenaron de miedo y dieron gloria al Dios del cielo. Quiere decir esto que se arrepintieron y se convirtieron genuinamente. Sabemos que realmente no. Es decir, no se trata de un temor saludable, sino de un terror para mayor endurecimiento, aduciendo con ejemplos Daniel versículo 2, capítulo 47, y por lo tanto no significa una verdadera conversión. El versículo 14 nos dice sobriamente que el segundo ay ha pasado, puesto que correspondía a la sexta trompeta, a la vez que anuncia la llegada del tercer ay. Entre las diversas opiniones, me inclino por la que sugiere que el tercer ay corresponde al toque de la séptima trompeta, que viene a continuación, y cuyos efectos se van a hacer sentir en el tiempo que resta de la gran tribulación hasta la inauguración del milenio. Versículos 15 y 19. Estos versículos me recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En efecto, la séptima trompeta predice el advenimiento del reino de Cristo en la tierra, lo cual se cumplirá ya en el milenio. Así se traduce en la Nueva Versión Internacional. Tocó el séptimo ángel su trompeta y se dejaron oír en los cielos grandes voces que decían: el reino del mundo se ha tornado al reino de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos en la presencia de Dios cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones estaban furiosas y tu cólera ha llegado. Ha llegado el tiempo oportuno de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tu siervo, a los profetas, a los fieles y a los que reverencian tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de exterminar a los que destruían la tierra. Entonces
se abrió el templo del Dios en los cielos, y dentro de su templo se vio el arca sagrada de su pacto, y se produjeron relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una tremenda granizada. Nótese el final del versículo 15, ese futuro reinará. El verbo está en futuro porque antes han de cumplirse los acontecimientos de los capítulos 12 al 19. Ahora es cuando va a completarse todos los hechos de la segunda mitad de la semana de Daniel. Al llegar a este punto, es necesario hacer una distinción cuya ignorancia es la causa de la equivocación en que incurren los amilianistas. Son muchos los lugares de la Biblia en los que se nos asegura que Yahweh reinará. En los Salmos 93, 97 y 99 comienzan con esas palabras. Esto quiere decir no solo que Dios es soberano y que reinar sobre el universo le compete totalmente a Él, es decir, de iure, por derecho propio, sino también que se le obedece, pues un rey reina de veras solamente cuando cumple su voluntad, y una voluntad soberana. Y el mundo en general no cumple la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo, según Lucas capítulo 4, versículo 6. La crucifixión de Cristo quitó al diablo el derecho de invocar su dominio sobre la humanidad. Véase Colosenses capítulo 2, versículo 15. Pero el Señor solo reina de facto, de hecho, sobre aquellos que le obedecen cumpliendo su ley. Es ahora, en el contexto de esta porción, que el Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 y 18, comparada con el Salmo 2, cuando el reinado de Dios y de su ungido va a ser efectivo sobre la humanidad. El reino del mundo se ha tornado el reino de nuestro Señor y de su Cristo, es decir, de su Mesías y de su ungido. ¿Cabe una noticia más venturosa? Cuando llegue ese momento glorioso, Cristo va a gobernar sobre un pueblo obediente. Roguemos y pidamos al Dios del cielo que todos los días de nuestra vida nos dé un corazón obediente, recto y santo. Es cierto que no todo será trigo limpio, porque habrá muchas rebeldías ocultas. De ahí que se nos diga el Salmo 2:9, que los regirá o los quebrantará con vara de hierro, pero al fin y al cabo su autoridad se impondrá completamente. Por fin habrá paz absoluta, una paz que solo al final del milenio se verá trágicamente alterada, para dar paso al acto final de la historia que desembocará en la paz completa e inalterable de la eternidad. No olvidemos que la historia trazada por el hombre es una historia en línea recta, lineal, es decir, que supuestamente nunca terminará. Pero la historia dada por Dios es una historia esférica o circular, que tiene principio cuando Él así lo designó y tiene final cuando del mismo modo Él así lo designe. Los versículos 16 y 18 nos presentan a los 24 tributando a Dios un himno de alabanza y acción de gracias por el definitivo triunfo contra el mal. Los ancianos se postran como lo hicieron ante el Creador y ante el Cordero y adoran a Dios como a su Señor, del griego Kyrie. Dios, hacedor de los cielos y tierra y todopoderoso, que todo lo rige y todo controla, por haber recobrado de hecho lo que le pertenecía por derecho, entrando en plena posesión del reino que le habían usurpado. Así, nótense otros detalles interesantes. Número 1. Según los manuscritos más antiguos, de mayor prestigio y antigüedad, el texto en el versículo 17b dice, el que es y el que era, omitiendo y lo que está viniendo,
puesto que lo que era futuro se da ahora ya por cumplido. Número 2. El himno de los ancianos no solo canta el poder y la gloria de Dios, sino también su justicia. De ahí que el himno tenga tantas reminiscencias en otros lugares, especialmente del Salmo 2, donde vemos que el mundo rebelde se levanta contra Dios y contra su ungido. Pero Yahweh se ríe de estas bravatas, de los malvados y de los impíos, y con todo el peso de su autoridad soberana, entroniza en Sión a su Hijo, dándole heredad los confines de la tierra. Número 3. El versículo de 18 señala el día de la ira, comparándose con Sofonías, capítulo 1, versículo 15 y capítulo 2, versículo 2. Ha llegado el día de la ira y la visitación de juicio contra los rebeldes para destruir a los que han venido destruyendo la tierra. El territorio escogido de Dios, a la vez que ha llegado también el tiempo para dar recompensa a los siervos de Dios que han sufrido por causa del Evangelio. En primer lugar, a los profetas especialmente dedicados a la proclamación del Evangelio en la época más difícil de la historia. Asimismo, a los santos, a los convertidos del pueblo escogido, cuyos sufrimientos se detallan en el capítulo 12, versículos 13 y 17. Y finalmente, en general, a todos los temerosos de Dios, sean pequeños o grandes. Los que temen al Señor son los que reverenciarán su nombre y observan sus mandamientos. El Salmo 115, versículo 3, promete la bendición de Dios a todos los que aman a Yahweh, a pequeños y a grandes. Y número 4, en cuanto a la identificación de los destructores de la tierra, ténganse en cuenta que también se puede destruir por omisión. El versículo 19 ilumina todo el capítulo siguiente, a la vez que es iluminado por él. La esperanza segura para el remanente judío albergará durante la gran tribulación. Se basa en que, como dice enfáticamente Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 19, un texto de mucha fuerza contra los antidispensacionalistas, los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. El pacto de Dios con Israel es firme y estable. Llegará el día en que obtenga pleno y definitivo cumplimiento. Veamos los detalles. Número 1. El pacto de Dios con Israel se nos recuerda efectivamente en la frase: se vio el arca sagrada de su pacto. El original dice textualmente: y fue abierto el santuario de Dios, el que está en el cielo, y fue vista el arca de su pacto en su santuario. Número 2. Según leemos en Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 24, el verdadero lugar santísimo, del que era figura del templo hebreo, está en el cielo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, a consecuencia de la separación impuesta por el pecado de los hombres, impedía el libre acceso a la presencia de Dios. Pero la muerte de Cristo rasgó ambos velos, el simbólico y el real, de tal manera que ha quedado libre acceso al trono de la gracia. Compárese Hebreos capítulo 4, versículo 16 y Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 22. Según la tradición judía, recogida en el apócrifo Segunda de Macabeos capítulo 2, versículos 5 y 8, el arca de la alianza o del pacto volvería a aparecer cuando se restableciese el reino de Dios. Aunque el arca desapareció el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor arrasó Jerusalén, en Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículos 4 y 8, dice textualmente: se decía también en el escritor como en el profeta Jeremías, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca. Y como salió hacia el monte donde Moisés había subido
para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. La terrible tormenta con que se cierra el capítulo comprende señales semejantes a las que acompañaron a la alianza del Sinaí. Todas estas perturbaciones atmosféricas reveladoras de la majestad de Dios aparecen durante las intervenciones extraordinarias de Yahweh en la historia de la humanidad, como si el universo se hiciese eco de la justiciera visitación de Dios.